Gloria a Dios. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Voy a probar este micrófono, a ver. Uno, dos. A ver, este se escucha mejor, ¿no? Me parece. Como siempre decimos, ¿no? Hemos orado, hemos cantado, hemos ofrendado y ahora estamos preparados para compartir el pan nuestro de cada día. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, vamos a invitarlos entonces a compartir la palabra de Dios, libro de Juan. Evangelio de Juan. Esta es una historia muy conocida. Ya la hemos escuchado cientos de veces. ¿Se acuerdan de Marta, María y Lázaro? La hemos escuchado. ¿Cuántas veces la han escuchado? Montones, cientos de veces, miles de veces quizás. Si tenemos una imagen, podremos pasar la imagen donde está Jesús, allí en la casa. Y vamos a compartir el versículo 5 del capítulo 11 de Juan. Dice así la palabra. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hasta ahí compartimos. Pueden tomar asiento. Fíjate que el dibujo, ¿lo ven bien el dibujo o no? Sí, lo ven. Ahí está Jesús, está Lázaro, está Marta, está María, están todos los discípulos, están todos ahí en ese hogar, están compartiendo la palabra, están compartiendo bendiciones, están en una casa. Y que Jesús iba seguido a ese lugar. Jesús tenía una amistad con ellos, tenía una amistad con esa familia, eran amigos, se conocían. Por eso nos cuenta acá que dice que Jesús amaba a Marta, amaba a su hermana, que sería María, y amaba a Lázaro. Eran amigos, había una amistad, una gran amistad. Yo no sé si ustedes tienen amigos. ¿Tienen amigos? Sí, seguro que deben tener. ¿Buenos? ¿No tan buenos? Más o menos. Qué lindo poder tener amigos. Qué lindo poder tener amigos, pero como estos, ¿no? Como los que nos relata la palabra. Amigos como Marta, como María, como Lázaro. Aunque muchos las han criticado. Muchos han criticado a Marta en sus prédicas, ¿o no? Muchos han criticado y han criticado montones de cosas. Pero hoy la vamos a pasar por alto todo eso y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esta amistad. Porque uno se hace preguntas. Yo me hacía preguntas. Y decimos, ¿por qué Jesús amaba a esta familia? ¿Por qué tenía tan gran amor por esta familia, no? Y uno comienza a buscar datos, comienza a orar, comienza a pensar, comienza a meditar, uno comienza a buscar datos. Y estos datos, yo por lo menos he hallado algunos datos de algunas cosas. Que si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Lucas capítulo 2, versículo 21. Por ejemplo, vamos a encontrar que dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, este niño Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahí tenemos un dato, Jerusalén, que iban ya los padres a presentar al niño, a Jesús. En el versículo 40 ya nos habla que el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios era sobre él. El 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Ahí el 42 ya nos habla y nos pasa a los 12 años. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron.
volvieron a Jerusalén y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos lo oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahí tenemos algunos datos donde yo me hacía esa pregunta y digo, ¿cómo se conocían? Porque Jerusalén y Betania está cerca, está a unos 3 kilómetros. Entonces las actividades se hacían durante el día. Y ya desde chico, lo que yo supongo, tratando de investigar y meditar, que no me lo dice la Biblia, lo aclaro, no lo dice la Biblia, pero tratando de buscar y tratando de ir a la historia, los padres de Jesús iban todos los años, como hemos leído ahí. Ya en Lucas nos dice que todos los años iban a Jerusalén. Cuando ellos volvían, pasaban por Betania y era un lugar de descanso. Era un lugar donde ellos tenían allí un descanso. La palabra Betania en hebreo quiere decir casa de aflicción. Y en griego, que es lo que está escrito en la Biblia, dice que es casa de pobres. Y nos habla, cuando nosotros vemos ahí en Juan, lo que nos está contando, nos habla que había un hombre que estaba enfermo, era Lázaro, de Betania y de la aldea de María y de Marta, su hermana. O sea, era una aldea. La aldea es un pueblo que no tiene murallas. ¿Cuántos de ustedes conocen el campo? Seguro que muchos conocen el campo. Entonces, ustedes van a ver que hay algunas tranqueras o hay algún alambre y vos querés ingresar y vos levantás el gancho de la tranquera y pasás, ¿o no? No avisás nada, vos pasás y entrás hacia ese lugar y capaz que la casa está a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Entonces vos entrás, hay lugar, esto es una aldea, este era un pueblo donde la gente llegaba, cuando iban a la fiesta, cuando iban a Jerusalén, los más pobres y los que estaban afligidos volvían y este era un lugar de tranquilidad, era un lugar donde ellos podían sentirse acobijados, era un lugar de tranquilidad, era un lugar tranquilo, era un lugar de hospitabilidad. Era un lugar donde los recibían y los que estaban afligidos podían cantar, podían orar, podían hablar de Dios, podían estudiar la palabra, podían descansar. ¿Fuiste al campo? ¿Cuántas veces fuiste al campo y te sentás abajo de un árbol o vas a algún lado y escuchás los pájaros, el aire que cambia distinto? ¿Fueron? ¿Se acuerdan? ¿No? Es otra cosa, no es lo que es acá en Capital. Lo que te quiero decir, que ese lugar, ya Jesús iba todos los años. Se supone, por algunos historiadores y por algunos datos, que Marta, María y Lázaro se conocían con Jesús. ¿Por qué? Porque como leíamos en Lucas, que ya nos dice que de chiquito lo llevaban al templo. Y cuando volvían, pasaban por ese lugar. Porque ese era un lugar tranquilo. Porque ese era un lugar donde se podía descansar. Porque ese era un lugar donde te cobijaban, donde te podían dar un plato de comida, donde te trataban bien, donde te conversaban, donde en ese lugar te hablaban de Dios. Y Jesús le gustaba esa casa. A Jesús le agradaba ir a ese lugar. Él compartía, porque había una familia que lo amaba a él y él los amaba. Pero no estamos hablando del amor que habla Juan en 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerdan de eso? No estamos hablando de ese amor, estamos hablando de un amor de familia, de un amor de compartir, de un amor de que uno se hace amistad, se hace un amigo, que uno se va conociendo, con el tiempo se va conociendo. Por eso te preguntaba, si tenés amigos de esas características, donde vos te vas conociendo y donde no te juzgan por lo que sos, donde no te acusan, donde no están midiendo qué sos, qué haces, qué no haces, sino que te abrazan, te acobijan, donde vos podés ir y hablar con ellos y conversar.
Con el transcurso de los años, uno va creciendo, uno se va poniendo viejo, y uno cree que tiene amigos, pero no son tan amigos, ¿no? Cuando hablamos para las generaciones más modernas, hablamos de los amigos de Facebook, y no son amigos, y ni los conoces, ¿o no? Donde todo es lindo, donde todo es maravilloso. Pero no hay amistad ahí, no hay una amistad. La que te estoy hablando es de otra cosa, de otro tipo de amistad. Donde Jesús le agradaba estar en ese lugar. Estamos hablando de esa palabra, de Betania, ¿no? Que era un lugar que acobijaba, era un pueblo que no tenía murallas, donde la gente venía. Un lugar como refugio de los peregrinos que venían de allí de Jerusalén. Un lugar de tranquilidad. Viste que hace poco estuvo la marcha, esa caminata a Luján. Pero sin embargo ellos están asistidos. A ellos cada tanto distancia tienen puesto que le dan bebidas, le hacen masajes, los van asistiendo. Pero en aquella época no era así. Entonces, en aquella época ellos llegaban, hacían esos 3 kilómetros aproximadamente y había un lugar de descanso. Había un lugar de paz, un lugar donde había silencio, donde había reposo, un lugar donde podían escuchar los pájaros, donde se podía conversar, donde se podía cantar, donde se podía pensar. Y Jesús amaba a esa familia, la amaba. Y esa familia lo amaban a Jesús. Entonces, acá nos podemos hacer un montón de preguntas. ¿Por qué Jesús amaba a esa familia? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo hacían que eran amigos? Que esto ya lo veníamos viendo y lo veníamos hablando. A Jesús le gustaba pasar tiempo con ellos. Le gustaba estar con ellos. Si yo te pregunto a vos, ¿te gusta pasar tiempo con un amigo? ¿Cuánto tiempo podés pasar con un amigo? ¿Cuánto pueden conversar en paz y en tranquilidad, sin chocar? En temas religiosos, en temas de política, en temas de fútbol, en temas de pasiones. ¿Cuánto tiempo podés conversar? ¿Cuánto tiempo podés estar allí? Así que el tema es este. Ellos se conocían. Y yo puedo creer que sus padres ya se conocían y ya ahí formaron una relación. Ahora, la pregunta sería, ¿ustedes tienen la capacidad de trasladarse 2000 años atrás o no? ¿Se pueden trasladar 2000 años atrás? ¿Pueden hacer ese esfuerzo? ¿Pueden pensar o no? ¿Le estoy pidiendo mucho? ¿Podemos pensar? ¿Podemos nosotros trasladarnos 2000 años atrás? Y pensar que Jesús está dispuesto a pasar en estos momentos por tu casa. Ya no es la casa de Lázaro, de María y de Marta. Es tu casa. Tu casa. Nos vamos 2000 años atrás, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de tu casa, de mi casa, pero tal como está hoy. Yo te hablo de vos trasladarte 2000 años atrás. Jesús está por llegar a tu casa. Él decidió ir a tu casa. Pero tu casa, cuando estoy hablando de tu casa, no estoy hablando de una propiedad que vos tengas el título de propiedad. Estoy hablando de que esa casa puede ser de alquiler, la casa puede ser de mamá, de papá, la casa puede ser de un abuelo, la casa puede ser de un tío, de una tía, vos podés estar alquilando. No estoy hablando de eso, estoy hablando de tu casa donde vos estás durmiendo. Cuando vos ahora viniste para acá, para la iglesia, dejaste ese hogar. Y la pregunta sería, vamos a pasar un dibujito, el que le puse primero ahí, el segundo. Tenemos que pensar,
pensar. Acá no vamos a venir a estar sentados y escuchar nada más. Vamos a pensar. Cuesta, pero ya va a arrancar. No se hagan problema. La tecnología es así. Entonces, esto es una hipótesis, ¿no? Todavía no llega. Es una suposición. Esto no es una realidad, lo que vamos a pensar. Entonces, en mi casa actual, no, eso no es. Ahí vamos a buscar ayuda. Vamos a quedarnos unos segundos. ¿Ya te trasladaste vos 2000 años atrás? ¿Jesús está por llegar a tu casa? Ahora, vamos a ver si esta imagen se parece a tu casa. ¿Sabes por qué te pregunto y por qué te digo esto? Porque muchas veces, y en mucho tiempo atrás, se hacía un informe de socioambiental cuando ibas a entrar a algún trabajo. Yo no sé si hoy se hace de esa manera. Si podemos agrandar un poquito la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Lo ven bien o no? Hace años atrás, cuando ibas a entrar en un trabajo o entregabas el currículum, te presentaban, te hacían un informe, venía una persona y en tu casa venían y empezaban a hacerte preguntas para poder entregar el detalle en la empresa, a ver si te tomaban o no te tomaban. Eso hacían. Después de unos minutos de estar hablando, el informante, el que pasaba los informes, te pedía de pasar al baño. Y, por supuesto, vos decís, bueno, pasa al baño. Y el baño dice mucho de nosotros. Habla mucho el baño de nosotros. Eso es una cocina. ¿Se parece a alguna parte de tu casa? No me contestes, no me digas nada. Pasamos la otra imagen, a ver, la segunda cocina, mirá. ¿Sabes que yo estuve mucho tiempo trabajando, un par de años, vendiendo muebles y los entregaba? Y esto era muy común. Cuando entraba en las casas y veía las casas y me hacían pasar para entregar los muebles, era común. Y eso habla mucho de nosotros. Eso habla un montón de nuestras vidas. Por eso la pregunta era, ¿a Jesús le agradaba estar con esa familia? Porque allí podía estar, allí podía hallar silencio, allí podía orar, allí podía conversar. Y esa familia estaba prestando atención a lo que Jesús le decía. Podían cantar, podían adorar a Dios, podían conversar y podían pasar mucho tiempo en un lugar de descanso, en un lugar donde a Jesús le agradaba ir hasta ese lugar. Pero ¿a vos te parece que en un lugar como ese que veíamos, Jesús puede habitar ahí? ¿Puede estar tranquilo? Hay gente que vive. Hay gente que vive de esa manera. Entonces, eso nos va mostrando una realidad, ¿no? Entonces, nosotros avanzamos a Jesús en una casa así. ¿Le agradaría estar? ¿Le agradaría visitar? ¿Iría seguido o pasaría una vez y no pasa más? ¿Qué es lo que pensamos? Y estas son nuestras realidades. Y esa es la época. Ahora vos te venís de aquella época, ya venimos al 2025. Y venimos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros venimos a la carta de Corintios, primera de Corintios 3:16, y Pablo nos está diciendo, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo pregunta, dice, ¿no saben ustedes? Entonces ya Jesús no está físicamente como en aquella época. Y lo que yo te estaba mostrando ahí, lo que mostrábamos y lo que estábamos tratando de pensar, las cosas gracias a Dios que no son de esa manera. Hoy es distinto.
Hoy la casa del Espíritu Santo somos nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿nosotros estamos así como esas cocinas? ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Será que nosotros que somos templo del Espíritu Santo y que Pablo dice, no sabéis, pero ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo? Y que Jesús ya no es que te visita, está adentro mío y adentro tuyo. Y Pablo dice, ¿no lo saben? Ahora nosotros hacíamos una hipótesis, suponíamos si Jesús nos visitaba. Pero sin embargo el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Aquellos que verdaderamente aceptamos a Jesús. Aquellos que tomamos un compromiso. Aquellos que le creímos que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Dios está en el cielo, Jesús está a la diestra del Padre. Que Jesús entregó su vida por sí mismo. Él entregó su vida. Porque a veces creen que lo mataron. A Jesús no lo mataron. ¿Sabían? No lo mataron. Jesús entregó su vida. Jesús estaba colgado en un madero. Y Jesús no lo mataron. Él entregó su vida. Si él hubiese querido, mirá lo que te voy a decir. Algunos me van a decir, estás loco. Si él hubiese querido, hoy todavía estaría en ese madero y estaría vivo. Porque él fue el que se entregó. No lo mató nadie, porque nadie tiene el poder de matarlo. Él entregó su vida. Y gracias a Dios que él entregó su vida y que nos dio la bendición y la libertad de poder nosotros ser libres. Entonces Pablo nos recuerda eso. ¿No saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Y tu templo, tu casa, no la podés dejar como recién veíamos. La tenés que limpiar. Y alguno preguntaría, ¿no? ¿Cómo la limpio? A través de la palabra. A través de leer la palabra. A través de meditar en la palabra. A través de pensar en la palabra. A través de estar orando en la palabra. Y cuando vos lees la palabra y oras, Dios te habla. Entonces la palabra misma te va limpiando, te va purificando. Y cuando vos vas conociendo este tipo de cosas que parecen que no son nada, pero son muy importantes, cuando vos tenés que tomar conciencia de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios habita en nuestras vidas. Porque a veces nosotros decimos, bueno, venimos a la casa de Dios, el Espíritu de Dios, Jesús nos está esperando. Y a veces cometemos algunos errores. Porque quiere decir, y es como que de alguna manera nos hace pensar que si no estamos acá adentro no estamos cubiertos o Dios no está con nosotros. Y eso no es real. Eso está siempre Jesús con nosotros. Su Espíritu está siempre. Que ya lo hemos dicho varias veces. Vos te estás bañando, vos te estás en tu casa, estás durmiendo, estás haciendo tus tareas, estás trabajando, estás viajando en un colectivo, en un tren, donde vos estés, el Espíritu Santo está con vos. En este lugar venimos, nos reunimos, hacemos una asamblea, se forma una iglesia y nosotros venimos a adorar, a cantar, a aprender de la palabra para después ponerlo en práctica ¿dónde? Cuando salimos por esa puerta. Entonces ahí comenzamos a poner en práctica y ahí comenzamos a vivir lo que nosotros leemos y vamos aprendiendo. ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Es así? Entonces Pablo dice, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Y el versículo, 1 Corintios 6, 19, vuelve a repetir, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro, no es de ustedes, ya es de Dios? Si vos acercaste a Jesucristo,
Si vos aceptaste a Jesús, ya no es más tuyo, es de Él. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo, tenemos que tener cuidado. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios, ¿no? Glorificalo. No es solo decir gloria a Dios, es vivir la palabra de Dios, es vivir en Dios y que la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros y que cada uno que nos vean a Cristo en nuestras vidas. Hace tiempo atrás hacíamos una pregunta, ¿no? Si el hermano te ve a vos, si ve a Cristo, o si vos mirás al hermano, si vos lo ves a Cristo en el hermano. Qué difícil que se hace, ¿o no? Es muy difícil. Entonces, esto es lo que tenemos que reflejar. Esto es lo que le da gloria a Dios. Cuando uno comienza a vivir de una manera correspondiente a la palabra de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de que Jesús habita en nuestro hogar, acá, adentro de nosotros. Y que a Él le agrada estar. Cuando uno escucha algunos matrimonios y escucha y decir, si ustedes conversan, ¿cómo se llevan? ¿Se llevan bien? Nosotros nos llevamos re bien. Sí, no saben, son una felicidad tremenda. ¿Y cómo son tus horarios? ¿Cómo convivís? No, él se levanta a las 4 de la mañana, se va a trabajar, viene a las 9 de la noche. Ella trabaja todo el día. No se ven. Se ven un ratito a la noche, comen y se van a dormir. ¿Quién no se lleva bien de esa manera? ¿Alguien se puede llevar mal de esa manera? Nadie. Porque ni se ven. Porque no comparten. Ahora, les va tan bien que ellos salen de vacaciones, 15 días de vacaciones y se pelean de vacaciones. ¿Por qué? Porque están todo el día juntos. Entonces, esto es así. Pero vos sos templo del Espíritu Santo. Y Jesús está dentro tuyo las 24 horas. Ahora, pensá una cosa. ¿Cuánto tiempo hablas con Jesús? ¿Cuánto tiempo de 24 horas verdaderamente estás hablando con Él? Estás leyendo la palabra, estás estudiando. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿O es solamente cuando venimos acá a la iglesia? Durante los demás días, ¿qué hacemos? ¿Vos creés que escuchar prédicas es hablar con Dios? ¿Escuchar canciones es estar hablando con Dios? ¿Le está dando tiempo a Dios? Jesús amaba a esa familia. Esa familia lo amaban a Él. Donde ahí estaba Marta y estaba María. Y cuando habla de Marta, de que servía, y que algunos la critican porque dice, Señor, pero te quiero ver a vos en tu casa, con 12 discípulos, como los que venían, estos muchachos venían caminando, levantando polvadera en el desierto, muertos de hambre, muertos de sed, y que los recibas en tu casa, a ver cómo vas a estar. Gente hambrienta. ¿Viste alguno que coma mucho? Una vuelta, yo me acuerdo, vino un hermano a casa, me dice, vamos a comer unos patis, unos san de pati. Está bien, vení. Vino el hermano con su esposa y... ¿Cuántos chicos tenían? ¿2 chicos? ¿Te acordás? 5 tenían, ¿pero estaban los 5 o no? Ellos trajeron, yo, no te hagas problema, yo traigo... Trajeron una caja de patis, pero que era así. Era. No me acuerdo, 50 patis habían en esa caja. Se los comieron todos. ¿De
quiero ver a vos recibiendo a 12 personas que coman con esas características y sirviendo. ¿Sería capaz de criticar a Marta? No. Porque, y habla de Marta, y vos fíjate que Juan dice, él amaba a esa familia y la pone en primer lugar a Marta. En primer lugar a Marta. Porque se supone que era la mayor y la que estaba a cargo de los otros 2 hermanos, porque sus padres habían fallecido. Por eso Marta se ocupaba de la casa. Por eso Marta estaba abocada a muchas tareas, porque era la mayor. ¿Alguno de ustedes es el mayor? ¿Y que se ha puesto una familia a cargo? Marta tenía ese lugar. Jesús amaba a esa gente. Pero un amor de compañerismo, donde ellos podían descansar, podían orar, podían buscar de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere contigo y quiere conmigo. Lo que Jesús quiere es que nuestro templo esté habitable, donde Él pueda compartir, donde Él pueda sentirse cómodo, donde su espíritu pueda estar cómodo, no entristecido, que no esté triste por nuestro comportamiento, sino que Él esté alegre y quiera todo el día y que te diga, te impulse, ¿no? Vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar. No, tengo que descansar, no quiero. Tengo que mirar televisión. Tengo que mirar. No, no puedo. Y que Él te esté diciendo, vamos a cantar, vamos a alabar. No, estoy cansado. Trabajé mucho hoy. ¿Será que eso nos pasa a nosotros? ¿Será que nuestra casa, esta que es el templo, estaba como esas imágenes? Y porque no le hemos hecho un lugar a Jesús. Porque no lo cuidamos. Porque no corrimos a atenderlo. Porque no estamos dispuestos a pasar tiempo con Él. Porque para nosotros hay cosas más importantes. Como un trabajo, por ejemplo. Hay cosas más importantes, salir a pasear al perro. Hay cosas más importantes, ir a tomar un café con los amigos. Hay cosas más importantes, ir al cumpleaños de alguien. No digo que esté mal. Pero si vos estuviste pasando tiempo con el Señor y Él se sintió cómodo y estaba contento. ¿Y sabes cuándo se nota eso? Que Él estaba contento dentro tuyo. Cuando vos estás contento. Cuando vos reflejás esa felicidad y esa alegría. Porque hoy se oraba y decían, el nombre de la iglesia, Cristo vive en mí. ¿Vive en mí? Pregunto de vuelta, ¿vive en mí? Tendríamos que gritar. Todos gritar a viva voz. Vive en mí Él. Y hablo con Él todos los días. Y estoy con Él todos los días. Le pregunto a Él cosas todos los días. Le pregunto lo que no entiendo todos los días. Y yo quiero formar esa amistad con Él como la tenía Marta, María y Lázaro. No te quiero contar de los milagros que hizo. Eso será para otros días, para otro tiempo. Pero la idea era esto. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Podemos recibir a Cristo en cualquier momento? Y no lo digo por vos, que vos ya aceptaste al Señor. Pero lo estoy diciendo por muchos que van a escuchar esta palabra. Y en la casa de hermanos, donde va a haber alguno parando la oreja. ¿Qué está escuchando la abuela? ¿Qué está escuchando el abuelo? ¿Qué está escuchando el tío?
Y esa palabra también va para ellos. Porque vos decís, ¿estás preparado para recibir a Jesús en tu corazón? ¿Estás preparado para hablar con Él y aceptarlo? ¿Estás preparado para empezar a ordenar tu casa? Y si viste esa imagen decís, no, eso es demasiado, necesito ayuda. Él te va a ayudar. Por eso Jesús dijo en un momento, yo muchachos, tengo que irme. Pero va a haber alguien que los va a consolar, es el Espíritu Santo. Y yo no puedo estar en todos, pero sí el Espíritu Santo puede estar en todos. Por eso esa pregunta es para aquellos que van a oír esta palabra. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para recibir hoy a Jesucristo en tu corazón? Vamos a orar, cerrá tus ojos. Amado Jesús, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque hemos podido compartir esta palabra y hemos podido leer. Y hemos podido leer que Juan comenta y dice que amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Y ellos amaban a Jesús. Y Señor, nosotros en este día queremos conocer ese amor también. Ese amor de familia, ese amor de amistad, de tratar a alguien con el tiempo, con los años. Ese amor sincero, ese amor que no me va a criticar, ese amor que no me va a juzgar, ese amor que va a estar siempre conmigo. Por eso, Padre, en este día te doy gracias por esta palabra y quiero abrir mi corazón para recibir a Jesucristo y confesar con mis labios que Jesús es el Hijo de Dios y que hoy está a la diestra del Padre y que Jesús murió en una cruz. Y no solo que murió y se entregó por sí mismo en esa cruz, sino que resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Todos aquellos que estamos en este lugar y aquellos que están escuchando también. Jesús resucitó. Y esa es la esperanza que hoy tenemos, que nosotros también vamos a resucitar. Por eso, Señor, te damos muchas gracias y los bendecimos a todos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén.